Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Yo ya no sé qué es estar bien. Mi nombre es David y soy biólogo, o al menos lo era. Mi especialidad era la fauna de la Sierra Mazateca en Oaxaca, un lugar increíble, lleno de vida, de neblina, de secretos. Fui enviado hace 2 años, como parte de un proyecto de conservación grande, para monitorear las poblaciones de jaguares usando cámaras trampa. Era el trabajo de mis sueños. Ahora es la razón por la que no puedo dormir. Llegué a una comunidad pequeña cerca de Huautla. La gente fue amable, pero reservada. Me asignaron un guía local, un hombre mayor llamado Mateo, un hombre callado, que conocía cada árbol, cada piedra. Instalamos el campamento base cerca de un afluente del río Papaloapan. El aire era espeso, húmedo. El sonido de la selva era ensordecedor de noche. Instalamos las primeras 15 cámaras trampa. Un trabajo agotador. Había que internarse en la selva, encontrar los pasos de los animales. Mateo me ayudaba, pero noté que había ciertos lugares a los que se negaba a ir. Ahí no, Inge, me decía. ¿Por qué Mateo es un paso perfecto? Él solo negaba con la cabeza. Es de ellos, decía. ¿Ellos quiénes? ¿Otra comunidad? Mateo me miró con sus ojos oscuros, pacientes. No, Inge, los dueños del monte, los chaneques. Yo me reí. Con todo respeto, pero me reí. Soy un hombre de ciencia, licenciado, con maestría. No creo en duendes. Mateo no se ofendió. Está bien, pero ellos sí creen en usted y son muy traviesos. No les gusta que los miren. El primer mes fue normal. Fotos increíbles de tapires, venados, armadillos. Nada de jaguares aún. La segunda semana, la primera cámara desapareció. No estaba rota, no estaba tirada, simplemente no estaba. Pensé que eran cazadores furtivos. La tercera semana, encontramos la cámara. Estaba a 2 kilómetros de distancia, colgada perfectamente en la rama más alta de una ceiba gigantesca. Una rama a la que ni yo, con equipo de escalada, podría haber llegado fácilmente. Mateo solo la miró y dijo, «Se están burlando». Empecé a sentirme observado. Es una sensación común en la selva, pero esto era diferente. Era inteligente. Las cosas se intensificaron. Una noche, dejé mi machete clavado en un tronco fuera de mi tienda. A la mañana siguiente, no estaba. Lo busqué por horas. Lo encontré esa tarde, dentro de mi saco de dormir, perfectamente limpio. Otra vez, Mateo dijo, «Les gusta a usted, Inge, quieren jugar», pero el juego se volvió oscuro. Comencé a oír risas, risas agudas como de niños, muchas risas. Venían del río por la noche. Cuando salía a ver, silencio, solo el río. Empecé a tener pesadillas, sueños donde corría por la selva, pero el suelo era suave, como si pisara sobre cuerpos. La última semana, decidí revisar una trampa yo solo. Estaba cerca de una cascada pequeña, un lugar que Mateo había evitado. Fui al atardecer, la hora mala, le dicen. El sol se estaba poniendo y la luz en la selva es engañosa. Revisé la cámara. La tarjeta de memoria estaba llena. Bien, guardé la tarjeta y empecé a caminar de regreso. Pero el camino no estaba. Conozco la selva, tengo GPS, pero el sendero que había tomado hacía 20 minutos había desaparecido. Estaba rodeado de una vegetación espesa que juraría no estaba ahí antes. El aire se volvió frío y el olor cambió. Dejó de oler a tierra húmeda y a orquídeas. Empezó a oler a fruta podrida, un olor dulce, penetrante, y a copal, a incienso quemado. El sol se fue. En la selva, la oscuridad no llega, se desploma. Fue instantáneo, negro total. Encendí mi linterna de cabeza. El haz de luz solo iluminaba un muro verde. Y las risas. Jijijiji, jijijiji. Estaban por todas partes. A mi derecha, a mi izquierda, arriba, en los árboles. Sonaban como niños, pero
Había algo metálico en el sonido, algo inhumano. «Ya basta, no es gracioso», grité. Las risas pararon, silencio, un silencio tan profundo que dolía. Ni grillos ni monos, nada, solo mi propia respiración. Y entonces escuché un susurro, justo en mi oído. «Ven». Giré, pero no había nadie. El pánico me inundó. Comencé a correr, me tropecé con raíces, me corté con lianas, y las risas volvieron, pero ahora eran carcajadas. Se estaban divirtiendo. Corrí por no sé cuánto tiempo. Mi GPS estaba muerto. Mi brújula giraba sin control. Estaba completamente perdido. Caí de rodillas, agotado. Fue entonces cuando lo vi. Entre los árboles una luz cálida, como de una fogata. Pensé que era el campamento. Me arrastré hacia ella. No era una fogata. Era la entrada de una cueva baja, escondida entre raíces que parecían venas. Y de adentro venía la luz, y el olor a fruta podrida y copal, ahora abrumador, y las risas. «Entra, entra, tenemos tus cosas». Me asomé, mi corazón se detuvo. La cueva estaba llena de cosas, basura, pero basura organizada. Había pilas de encendedores, pilas de machetes oxidados, pilas de botas de hule, solo la bota izquierda, nunca el par. Y en el fondo había una pila de cámaras. Cámaras trampa, cámaras de celular, cámaras de video viejas. Y en la pared, colgadas como trofeos, había fotografías. Decenas de fotografías instantáneas, tipo Polaroid, desvaídas por la humedad. Fotos de gente, de excursionistas, de locales, todos dormidos. Y entonces vi una. Era una foto mía. Dormido. Dentro de mi tienda, tomada desde arriba. Un grito helado se atoró en mi garganta. «¿Te gustó el regalo, Inge?», susurró la voz en mi oído. Sentí manos, pequeñas, frías, húmedas. Me tomaron de los tobillos, no con fuerza, con curiosidad. Como un niño tocando un insecto. Pero eran cientos de manos. Me arrastraron. Grité como nunca, me aferré a una raíz, pateé, las manos soltaron un chillido agudo de enojo. Me di la vuelta y corrí. Corrí sin dirección, solo huyendo de esa cueva. La selva entera parecía reírse. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta que caí y la oscuridad me tragó. Desperté al amanecer. Estaba a solo 100 metros del campamento. Mateo estaba a mi lado, preparando café. Me miró con tristeza. Volvió Inge, pero volvió solo. Estuve con fiebre 3 días. Mateo me hizo una limpia con huevos y hierbas. El olor a copal me mareaba. Regresé a Oaxaca de Juárez esa semana. Renuncié al proyecto. Han pasado 6 meses. Vivo en mi departamento en la colonia Reforma. Pero no estoy bien. Los doctores dicen que es estrés postraumático. Pero yo sé qué es. La comida no me sabe a nada. Los colores se ven apagados. Siento un frío constante, un vacío aquí, en el pecho. Mateo dijo que se quedaron con algo. Y las sombras, en la noche, cuando todo está callado, las veo. Pequeñas sombras, del tamaño de un niño, que corren por mi pasillo, se esconden bajo mi cama. A veces las oigo reír, y a veces en mi buró encuentro cosas. Un encendedor que no es mío, una bota de hule, solo la izquierda. ¿Qué me hicieron? ¿Qué se quedaron? ¿O estoy esperando a que vengan por el resto? El monte tiene dueños, y no les gusta compartir. Lo que David perdió en la Sierra Mazateca no lo encontrará en la ciudad. Las puertas que se abren en la oscuridad nunca se cierran del todo. Si esta historia te ha helado la sangre, no te arriesgues a caminar solo. Suscríbete ahora. Es la única protección que te queda. Cada suscripción es una vela más encendida contra la noche. Dale me gusta para que esta advertencia llegue a otras almas perdidas antes de que sea demasiado tarde. Y comenta, dinos, ¿qué crees que se llevaron de David? ¿Su sombra o su alma? Apresúrate. Las sombras se mueven.
Buenas. ¿Les han ofrecido algo que parece demasiado bueno para ser verdad? Un trago, una sonrisa, una noche perfecta. Les doy un consejo. No lo acepten. Nunca. Mi nombre es Javier, y lo que viví en el istmo de Tehuantepec hace 5 años partió mi vida en dos. Soy de Puebla, pero mi novia de ese entonces, Elena, era de Juchitán, Oaxaca. Fui a visitarla para las velas de mayo. Si no conocen Juchitán, es intenso. El calor es pegajoso, opresivo. El aire huele a polvo, a mar y a flores. Y las velas son una locura. Música de banda sin parar, cerveza por todos lados y mezcal, litros y litros de mezcal. Yo no estaba acostumbrado, ni al calor, ni a esa cantidad de alcohol. Era la vela de San Vicente Ferrer, la más grande. Estábamos en la fiesta, la música a todo volumen, el sudor. Yo estaba mareado, borracho y celoso. Elena era hermosa, y todos los hombres la saludaban. Empezamos a discutir. Una pelea estúpida de borrachos. «¡Ni me conoces!», le grité. «Estoy harto de este calor y de tu gente». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. La cara de Elena se rompió. Salió corriendo. Quise seguirla, pero mi orgullo de borracho me detuvo. «¡Al diablo!», pensé. Me senté y seguí bebiendo, solo, con rabia. Me acabé la botella de mezcal que estaba en la mesa. Salí de la fiesta. Eran, no sé, la 1 de la madrugada. Las calles de Juchitán estaban oscuras, polvorientas. El silencio después de la música era pesado. Me senté en una banca de un parque oscuro, el Parque Central. Solo quería que el mundo dejara de darme vueltas. Fue entonces cuando la olí. Jazmín. Un olor a jazmín tan puro, tan intenso, que cortó el olor a cerveza y polvo. Era embriagador. Levanté la vista, y allí estaba ella. Era la mujer más hermosa que he visto. Alta, con la piel morena, luminosa. Llevaba un traje de tehuana, uno de esos bordados con flores enormes, de terciopelo negro. Y llevaba el resplandor, ese tocado de encaje blanco que usan, puesto como un velo, cubriendo parcialmente su rostro. Y sus joyas, oro, un ahogador, gargantilla, de monedas de oro que brillaba bajo la luz de la luna. Se sentó a mi lado. Yo no podía respirar. «¿Por qué tan triste, güero?», me dijo. Su voz era suave, como música. Le conté todo, mi pelea con Elena, mi estupidez. Ella solo escuchaba asintiendo. «Los hombres son tontos», dijo riendo. «Pero tú no eres como ellos. Tú eres especial». El olor a jazmín era abrumador. Me sentía flotar. El mezcal, la tristeza, todo desapareció. Solo existía ella. «Ven», me dijo, «conozco un lugar donde podemos platicar, donde nadie nos moleste». Me levanté sin dudar. «¿Elena?». ¿Quién era Elena? Caminamos. Ella no caminaba, se deslizaba. Sus guaraches no hacían ruido en el pavimento. Salimos del centro. Las casas se volvieron más humildes, luego desaparecieron. Estábamos en un camino de tierra. A los lados solo había huizaches, esos arbustos secos y espinosos. Yo no sentía nada, ni el calor ni los mosquitos. Solo la seguía como un idiota. «¿A dónde vamos?», pregunté. «A mi casa», susurró. «Ya casi llegamos». Llegamos a unas ruinas. Las paredes de una hacienda vieja, comida por la selva, sin techo, solo los muros de adobe bajo la luna llena. «Es aquí», dijo. Para mí, en ese momento, no eran ruinas. Era un palacio. Veía las paredes completas, el techo, muebles finos. El mezcal y su magia me tenían atrapado. Entramos a lo que debió ser el patio central. La luna lo iluminaba todo. Ella se detuvo en el centro. «Aquí estaremos solos», dijo. Se giró hacia mí. El resplandor aún cubría sus rasgos. «Eres guapo, Javier». Se acercó para besarme. Yo cerré los ojos, intoxicado por el jazmín. Cuando abrió la boca para besarme, el olor cambió. De jazmín, a pescado podrido, a azufre, a muerte.
Abrí los ojos. Ella se había quitado el velo. La luz de la luna le daba de lleno. Su piel no era piel, era gris, apergaminada, estirada sobre los huesos. Sus ojos, no había ojos, solo dos cuencas negras y profundas. Su nariz era un agujero, y su boca, la boca que iba a besarme, estaba abierta, llena de dientes marrones, rotos como de un animal. Era una calavera podrida vestida de teguana. Grité. Ella se rió, un sonido horrible, como hojas secas raspando piedra. Me agarró del brazo. Sus manos, que antes eran suaves, ahora eran garras de hueso. Las joyas de oro no eran oro, eran huesos humanos amarillentos, atados con tendones. ¿No te gustó, mi amor?, siseó. Y el olor, Dios, el olor. Me empujó. Caí de espaldas. El palacio desapareció. Vi las ruinas, vi los huizaches, vi que estaba en el suelo, sucio. Ella se abalanzó sobre mí. Me arrastré hacia atrás, gritando. Me rasguñé con las espinas de los huizaches. Ella reía, disfrutando. Todos son iguales, todos. No sé cómo escapé. Recuerdo haber corrido. Recuerdo las espinas rasgando mi camisa, mi piel. Recuerdo el sonido de su risa persiguiéndome, cada vez más lejos. Corrí hasta que me desmayé. Desperté, con el sol quemándome la cara. Estaba en una zanja a kilómetros de Juchitán. Estaba cubierto de sangre seca, la mía, y lodo. Mi camisa estaba hecha jirones. Estaba deshidratado, enfermo. Como pude, caminé de regreso a la ciudad. Tardé horas. Cuando llegué a casa de Elena, su familia me miró como si hubieran visto a un fantasma. Elena corrió a abrazarme, llorando. Javier, ¿dónde estabas? Dios mío, ¿dónde? Me perdí, me emborraché. Tartamudeé. ¿Perdido?, dijo su abuela, una mujer zapoteca muy seria. Mijo, estuviste desaparecido 2 días. 2 días, no unas horas, 2 días. Les conté todo. La mujer, el traje, el jazmín, las ruinas, la calavera. La abuela empezó a rezar. Hizo la señal de la cruz. La Matlasigua susurró, horrorizada. Te encontró, mijo, te quiso llevar. Me hicieron una limpia, me bañaron con hierbas amargas. Estuve enfermo 1 semana. Regresé a Puebla. Elena y yo terminamos. No podía estar con ella. No podía estar con nadie. Han pasado 5 años. Ya no bebo. Pero el horror no se ha ido. Desarrollé una fobia al olor a jazmín. Si huelo jazmines me da un ataque de pánico. Y las cicatrices, los rasguños de los huizaches en mis brazos, sanaron. Pero sanaron. Raro. No son líneas. Si las miras bien, las cicatrices forman letras, símbolos, algo que no entiendo. ¿Qué me hizo esa noche? ¿Qué me marcó? A veces, cuando estoy solo y veo a una mujer bonita, por un segundo, solo un segundo, veo su rostro distorsionarse, veo la calavera. ¿Me estoy volviendo loco o la Matlasigua me dejó algo suyo? Muy buenas noches tengan todos. A veces la envidia, el rencor, toman formas que no podemos entender, toman formas que caminan en la noche. Mi nombre es Lucía y fui maestra rural. Lo que vi en la Sierra Sur de Oaxaca me hizo abandonar mi vocación y mi valor. Yo era una idealista. Recién graduada, pedí irme lo más lejos posible. Me enviaron a San Pedro el Alto, una comunidad diminuta, colgada de las nubes. Horas y horas de terracería desde Oaxaca capital. La neblina bajaba a las 3 de la tarde y no se iba hasta el día siguiente. Era otro mundo. Me dieron un cuarto pegado a la escuela, un salón de lámina y cemento. La gente era amable, pero cerrada. Hablaban su variante del zapoteco entre ellos. Los niños eran dulces, pero increíblemente callados. En el pueblo, la verdadera autoridad no era el agente municipal. Era don Anselmo, el curandero, un hombre ni viejo ni joven,
fuerte, con una mirada que te atravesaba. La gente lo respetaba, pero, sobre todo, le temía. Al principio todo bien. Los niños empezaron a soltarse conmigo. Les llevé libros nuevos, medicinas básicas del IMSS Coplamar. Les enseñé canciones. Empezaron a reírme, y don Anselmo empezó a mirarme mal. Yo le restaba importancia. Sentí la típica envidia profesional. El curandero contra la ciencia. Pero no era eso. Era poder. La primera advertencia me la dio doña Rosa, una viejita que vendía tortillas. Me la dio en secreto. Maestra, me dijo en voz baja, ya no les dé paracetamol a los niños. Lléveselos a don Anselmo. Pero doña Rosa, es solo una gripa. El paracetamol ayuda. No, dijo ella, y sus ojos se llenaron de miedo. Él se enoja, dice que usted le roba su trabajo. Y cuando él se enoja, cobra. ¿Cobrar? ¿Dinero? Ella negó. Cobra con salud. Tenga cuidado, maestra. Él camina de noche. Es Nahual. Me reí nerviosamente. ¿Nahual? ¿Un hombre que se convierte en animal? Doña Rosa, eso es verdad, me cortó. Ponga tijeras abiertas bajo su cama y un espejo frente a su puerta esta noche. Esa noche no le hice caso. Me pareció un insulto a mi inteligencia. Esa noche empezaron los ruidos. Estaba durmiendo. Me despertó un golpe en el techo de lámina. ¡Bam! Como si alguien hubiera tirado una piedra pesada. Luego, pasos pesados caminando sobre la lámina. ¡Bam! 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 Me senté en la cama, helada. ¿Quién anda ahí?, grité. Los pasos se detuvieron. Y luego escuché un gorgoteo, un sonido gutural húmedo. Goro, goro, goro. Pensé que era un animal. ¿Un perro? ¿Un coyote? Pero sonaba demasiado pesado. Los ruidos duraron 1 hora y luego pararon. A la mañana siguiente, encontré mi pequeño huerto de hierbas, el que había hecho con los niños, destrozado. No comido, destrozado, arrancado de raíz con furia. Esa semana me enfermé. No fue una gripa, fue un peso, un cansancio horrible. Me dolían los huesos, como si me los estuvieran apaleando. Un frío interno que no se quitaba con nada. El doctor pasante del pueblo me dijo que no tenía nada, que mis vitales estaban bien, pero yo me sentía morir. Doña Rosa vino a verme. Entró sin tocar. «Te está trabajando, mija», dijo horrorizada. «Es mal de ojo, te está chupando la vida». Puso un vaso de agua con un huevo debajo de mi cama. Puso las tijeras abiertas. Colgó un espejo en la puerta. «Esta noche va a venir. Va a venir por usted. No salga, no importa lo que oiga, no haga ruido». Esa noche fue la peor de mi vida. La neblina era tan espesa que parecía algodón mojado. La tormenta empezó. El viento aullaba. Y entonces lo oí. ¡Bam! 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 En el techo. Más pesado esta vez. Más enojado. Y luego el gorgoteo. Goro, goro, goro. Pero esta vez sonaba como una risa. Estaba aterrada, abrazada a mis rodillas. El dolor de huesos era insoportable. Dejó de sonar en el techo. Silencio. Y entonces, un arañazo en la puerta, un arañazo de garras de algo que quería entrar. ¡Escree! ¡Escree! Y luego un golpe. ¡Bam! La puerta de madera tembló. ¡Largo!, grité. Se detuvo y escuché una respiración. Húmeda, pesada, justo al otro lado de la madera. Mi cuarto olía a tierra mojada, a humedad y a plumas quemadas. El miedo me venció. Tenía que saber qué era. Me arrastré con los huesos gritando de dolor. La puerta era vieja. Había una rendija entre las tablas. Me asomé. No había un perro. No había un jaguar. Afuera, bajo la lluvia, había un guajolote, un pavo. Pero era monstruoso. Era del tamaño de un hombre, negro como la noche. Estaba parado en 2 patas. Sus plumas estaban mojadas, pegadas. Sus garras eran enormes como cuchillos, y con ellas había rasguñado mi puerta. Pero la cabeza, Dios mío, la cabeza,
La piel arrugada, roja y azul, y los ojos. No eran los ojos de un ave, eran ojos humanos, pequeños, negros, brillantes, llenos de odio, llenos de inteligencia. Eran los ojos de don Anselmo. Nuestros ojos se encontraron a través de la rendija. El guajolote sonrió, o hizo algo parecido. Abrió el pico y soltó el gorgoteo. Goro, goro, goro. Pero esta vez lo oí claro. Estaba mezclado. Goro, goro, lárgate. Goro, goro, muere. Era una voz humana, distorsionada por el sonido animal. Grité y me caí hacia atrás. La criatura golpeó la puerta con una furia increíble. ¡Bam! 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 Me desmayé. Desperté con el sol. Doña Rosa estaba a mi lado. El vaso de agua bajo mi cama estaba negro y el huevo cocido. Te salvó el espejo, mija. Se vio y no le gustó. Afuera de mi puerta, en el lodo, había una pluma. Una pluma negra, tan grande como mi antebrazo, y un charco de un líquido espeso, oscuro que olía a azufre. Ese día empaqué mis cosas, renuncié, me fui de San Pedro el Alto y no miré atrás. Estoy en Oaxaca capital, vivo en Jalatlaco, soy traductora, pero ya no puedo estar cerca de las aves, ninguna, ni un canario. Me dan pánico y a veces, en la noche cuando el viento sopla fuerte, creo oírlo, aquí, en la ciudad, un gorgoteo, goro, 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 justo afuera de mi ventana, y yo vivo en un tercer piso. ¿Qué es lo que quiere? Terminar el trabajo. La envidia tiene garras, y en las sierras de Oaxaca tiene plumas. Lo que Lucía vio no era un cuento, era una advertencia. Hay magias tan antiguas que la ciencia no puede explicar, ni curar. La noche es larga, y las criaturas están despertando. La única forma de mantenerte a salvo es uniéndote a nuestra oscuridad. Suscríbete ahora mismo. Es urgente. No sabemos qué puede estar observándote. Dale me gusta para que esta historia ilumine el camino de otras almas descarriadas. Y comenta, ¿crees que don Anselmo la dejó ir o solo está jugando con ella? Hola, ¿qué tal? Soy Miguel. Para mí la historia era mi pasión, era mi vida. Ahora es mi condena. Soy historiador, especializado en arquitectura virreinal, y mi obsesión siempre fue el ex convento de Santiago Apóstol, en Cuilapam de Guerrero, Oaxaca. Ese gigante inacabado, ese monumento al misterio. Conseguí algo que nadie consigue, un permiso especial. Un permiso del INAH para quedarme después del cierre. Mi tesis era sobre la simbología zapoteca escondida en la cantería dominica. Necesitaba luz rasante, la luz de la luna llena, y lámparas de luz ultravioleta para ver los pigmentos originales. Eran las 8 de la noche de un sábado de octubre. El lugar estaba vacío, solo éramos yo y el velador, el guardia nocturno, don Eladio. Un hombre mayor, muy serio. Quédese en el claustro principal, joven, me dijo, mientras cerraba la reja principal con un ruido de cadenas. Y en la iglesia. Pero por lo que más quiera, no se meta a la capilla abierta después de las 10. Y si oye algo, lo que sea, se viene corriendo a mi caseta, ¿entendido? ¿Oír qué, don Eladio? ¿Fantasmas? Bromeé. Él no se rió. Ojalá fueran fantasmas, joven. Los fantasmas ya se fueron. Lo que queda ahí son ecos. Ecos que no les gusta que los interrumpan. Y si oye el tambor, ya es demasiado tarde. Me dio un radio. Cualquier cosa. Me quedé solo. La sensación es indescriptible. Cuilapam de noche. La luna llena iluminando esas paredes de cantera verde. El silencio era profundo, pesado. Olía a piedra fría y a pasto seco. Empecé mi trabajo. Estaba eufórico. Con mi luz UV encontré restos de pintura roja en lugares que nadie había documentado. Estaba haciendo historia. Me metí al claustro bajo, fotografiando todo. El tiempo voló. Miré mi reloj.
11:45 de la noche. Estaba en el pasillo principal del claustro, y entonces lo oí. Un canto, pero no cualquier canto. Era un canto gregoriano, perfecto. Múltiples voces masculinas, en un latín impecable. Kyrie eleison, Christe eleison. El sonido venía de la capilla abierta, la enorme basílica sin techo. Me congelé. Mi primer pensamiento: don Eladio puso una grabación para asustarme. Muy gracioso, don Eladio, grité. El canto se detuvo de golpe. Un silencio aún más pesado cayó sobre el convento. Eladio, nada. Agarré mi equipo. Mi corazón latía fuerte. La curiosidad de historiador me ganó. Tenía que ver. ¿Eran locales que se habían metido a rezar? ¿Una secta? Caminé lentamente hacia la capilla abierta. A medida que me acercaba, el aire se volvió helado. Un frío que calaba los huesos, antinatural en Oaxaca. Entré a la basílica. La luna iluminaba las columnas gigantescas como si fuera de día. Estaba vacía, completamente vacía. No había nadie. No había bocinas. Estoy cansado, pensé. Estoy alucinando. Me di la vuelta para regresar al claustro. Fue entonces que la puerta, la enorme puerta lateral de madera que conectaba el claustro con la capilla, una puerta que pesaba cientos de kilos y que siempre estaba abierta, se cerró. ¡Boom! Un sonido como un cañonazo. El viento me golpeó la espalda. Corrí hacia ella. Estaba cerrada, sellada, como si estuviera soldada. ¡Eladio, Eladio, sácame de aquí!, grité en el radio, solo estática. El pánico me golpeó. Estaba atrapado en la capilla abierta. Después de la medianoche, y el canto regresó. Pero ya no era hermoso, era amenazante, fuerte, como si cientos de hombres cantaran a mi alrededor. Dies irae, dies illa. El día de la ira. Me tapé los oídos, y entonces vi a las sombras. En los arcos superiores, donde debían estar los vitrales, se empezaron a parar figuras, sombras, con capuchas, monjes, docenas de ellos. No tenían rostro, solo el agujero negro de la capucha, y todos me miraban. Retrocedí, cayéndome. El canto se detuvo, y entonces lo oí. El sonido que Eladio me advirtió. Un redoble de tambor, ratatatat, ratatatat, un tambor militar. Miré hacia el ábside, donde debió estar el altar. Ya no había monjes. Había soldados, soldados del siglo XIX, con los uniformes desgarrados, sucios de pólvora, formando un pelotón de fusilamiento, y frente a ellos, atado a una de las columnas de piedra, había un hombre alto, de piel oscura, con patillas. Llevaba una camisa blanca, rota. Estaba de espaldas a mí. No, no puede ser, susurré. El comandante gritó: ¡preparen! El olor a pólvora y a azufre llenó el aire. ¡Apunten! El hombre atado giró la cabeza. Lentamente. Me miró directamente a los ojos. No era un fantasma, era sólido. Sus ojos estaban llenos, no de miedo, de una tristeza infinita, de una piedad hacia mí. Era Vicente Guerrero. Y entonces el comandante gritó: ¡fuego! La descarga de los rifles fue ensordecedora. El humo me cubrió. El olor a pólvora era insoportable. Grité y me cubrí la cara. Cuando abrí los ojos, todo había desaparecido. Los soldados, Guerrero, el humo, la capilla estaba vacía, silenciosa, y la puerta del claustro estaba abierta. Salí corriendo, corrí hasta la caseta del velador. Don Eladio estaba afuera fumando un cigarro, pálido. Oí los disparos, joven, dijo. Pensé que no lo lograba. ¿Qué fue eso? ¿Qué diablos fue eso? Es 1831, joven, dijo apagando el cigarro. Aquí, en Cuilapam, siempre es 1831, y a ellos no les gusta la visita.
Renuncié a mi tesis. Me mudé de Oaxaca. Ahora doy clases en una universidad en el norte, lejos. Pero no escapé. Desarrollé una condición, una fobia. No puedo oír tambores. Si en una canción hay un redoble militar, si oigo una banda de guerra, me da un ataque de pánico. Y el olor, a veces, en mi oficina, en mi casa, regresa el olor a pólvora y a incienso quemado. Y cuando eso pasa, sé que están ahí. Miro a la esquina de mi habitación, y están los monjes, los de las capuchas vacías, parados, sin hacer nada, solo observándome. ¿Qué vieron en mí esa noche? ¿Por qué el general Guerrero me miró con lástima? No me siguieron. Creo que siempre estuvieron aquí, y yo solo abrí la puerta. Hay puertas en el tiempo que nunca deben abrirse. Hay ecos tan fuertes que la historia no puede contenerlos. Miguel vio uno, y ahora es parte de él. Este es quizás el último relato que escuches. La oscuridad está aquí. Si quieres tener una oportunidad de ver el amanecer, suscríbete. Es tu última oportunidad. El me gusta es una plegaria por las almas atrapadas en la historia, como la de Guerrero. Y tu comentario. Dinos qué crees que esperan los monjes de Miguel. Hazlo rápido. El tambor ya empezó a sonar.